Veracruz, 27 de junio de 1898, el amanecer aún no ha disipado la humedad cuando Catalina, de 17 años, la nueva criada indígena, empuja las pesadas puertas de cedro del comedor de don Ernesto de la Vega en el aire. En el interior es denso, dulzón, inmundo. Ali está sentado, el español más poderoso del puerto, erguido en su silla de terciopelo, como si esperara el desayuno. Una corona de liconias escarlatas y lirios blancos rodea su cabeza como un halo obsceno. Sus ojos, abiertos y vidriosos, la miran fijamente, abiertos por un delicado hilo de oro que pasa por los párpados y se anuda tras el cráneo. Sus labios han sido cosidos en una sonrisa perfecta y burlona con el mismo filamento brillante. Bajo la explosión de flores tropicales, el hedor a muerte se filtra. Lento y deliberado, Ann Catalina grita una vez y luego nunca más vuelve a hablar de ello en público. Lo que estás a punto de escuchar quedó tan enterrado que incluso los amarillentos archivos policiales lo llaman el suceso que nadie quiso contar. Los registros oficiales terminan con un encogimiento de hombros y una confesión falsa. Sin embargo, en los viejos barrios de La Canga y Santiago las abuelas aún se santiguan, cuando su nombre se pierde en la brisa marina. Al final de esta historia, comprenderás por qué, más de un siglo después, ciertas puertas en Veracruz permanecen cerradas por dentro, y por qué algunas familias aún bajan la voz cuando se menciona a don Ernesto de la Vega, como si los muertos aún estuvieran escuchando en Veracruz, 1898. El puerto respira fiebre en cada mañana. El viento marino arrastra el hedor agrio del vómito y las limas por toda la ciudad, porque las limas son lo único que la gente cree que puede mantener a raya al vómito negro. Los ataúdes salen de los hospitales antes de que se enfríen las sábanas. Las tumbas poco profundas a la sombra de San Juan de Ulúa se llenan tan rápido que la tierra parece borracha, inclinándose y hundiéndose bajo nuevos montículos. De noche, el mismo viento trae arpa y violín desde el teatro principal, donde damas españolas con vestidos parisinos aplauden a Rossini, mientras, a 3 calles de distancia, estibadores negros y mestizos se desploman descargando sacos de café. Por unos centavos, así es el México de Porfirio Díaz. Progreso en la superficie, podredumbre por debajo, los ferrocarriles relucen, los bulevares a la francesa se ensanchan, los inversores extranjeros celebran la luz eléctrica que aún no ha llegado a los barrios. La élite española, los peninsulares que nunca se fueron tras la independencia aún posee la aduana, los bancos y el alma de la mitad de la población a través de las deudas. Llaman a la ciudad el héroe 4 veces leal, pero aquí la lealtad siempre se ha comprado con miedo. Encamina hacia el oeste desde el reluciente malecón, y el aire cambia. El empedrado termina, los faroles desaparecen, y entras en un laberinto de chozas de madera donde los descendientes de los esclavos fugitivos, de Yanga, los jarochos, los hijos e hijas de África en México, guardan sus viejos tambores congo ocultos bajo las tablas del suelo. Por la noche, encienden velas a los Mpangu, los espíritus feroces que cruzaron el Atlántico encadenados. Bailan la conga en secreto, descalzos, susurrando oraciones de paleros en un español tan antiguo que suena a Kikongo. Los españoles los llaman brujos y cruzan la calle cuando pasan. Los sacerdotes predican el fuego del infierno. Los gobernadores los condenan a muerte prematuramente. Todos sienten la tensión, como una cuerda de guitarra que se estira demasiado. El dinero y la malaria apenas mantienen la paz. Una chispa, un insulto de más. Una mujer secuestrada y descartada. Una deuda pagada con una sonrisa, y la ciudad entera podría arder. En junio de 1898. Aquella chispa se encendió en el interior de las paredes blancas de la mansión más rica de la calle de la Igualdad, y la explosión fue amortiguada tan perfectamente que la propia historia acordó olvidar que alguna vez ocurrió para los lectores de El Dictamen, y los cónsules extranjeros que bebían coñac en el malecón. Era el hijo predilecto de la ciudad, presidente del casino español, benefactor del hospital de San Sebastián, el elegante viudo que enviaba cajas de champán francés a cada bautizo de la élite. A sus 53 años, aún conservaba una figura imponente en cabello canoso peinado hacia atrás como la melena de un león, ojos verde pálido capaces de cautivar a una viuda con un solo vals. Cuando entraba en el teatro principal, las conversaciones se acallaban, y las mujeres bajaban sus abanicos, lo justo para hacerse notaran detrás de las persianas de su mansión. La máscara se deslizó. An Ernesto llevaba un registro meticuloso, no solo de los envíos de café y las tasas de interés, sino también de las mujeres. Hermosas mujeres afromexicanas, aletas, de piel canela, hijas de estibadores y lavanderas eran convocadas con una nota, un regalo de seda, una promesa susurrada. Él lo amaba recoger horquillas. Una vez llevadas a la casa de la calle de la Igualdad,
rara vez salían igual. Algunas desaparecían en el campo con una bolsa de plata y un nombre arruinado. Otras, las que se atrevían a resistirse, eran entregadas a sus capataces con instrucciones que hacían que incluso los hombres más curtidos apartaran la mirada. Lo justificaba con el racismo despreocupado de su clase. Son más naturales, solía decir mientras bebía brandy, más sensuales, menos inhibidos. Es un gesto de bondad refinarlos. Sin embargo, la verdad era más oscura. Ernesto estaba poseído por una fría y absorbente obsesión por poseer lo que la sociedad le decía que estaba por debajo de él. Cuanto más oscura la piel, más feroz su ansia. Poseerlos era prueba de poder. Deshacerse de ellos después, prueba de impunidad. Y luego estaba el niño en 1881. Una sirvienta llamada Lucía de apenas 15 años, raptada durante el carnaval, dio a luz a una niña con la tez oscura de su madre y los inquietantes ojos claros de su padre. Ernesto pagó por el silencio. Envió a la madre y a la pequeña a una finca remota cerca de Medellín y prohibió que nadie volviera a pronunciar el nombre de la niña en su presencia. Pero la sangre recuerda. 17 años después, esa niña ahora, una joven criada con historias susurradas sobre el monstruo que la engendró, estaría al borde de todo lo que don Ernesto creía controlar en público era intocable. En privado ya se estaba pudriendo, convencido de que su dinero y su blancura lo hacían inmortal. Él estaba equivocado. En el barrio de La Conga la llamaban María de la Luz porque, incluso al mediodía, la luz parecía inclinarse hacia ella, alta, de espalda recta, con la piel color caoba de río pulida por siglos de sol. Se movía por el mercado con la serena autoridad de una reina a la que nadie había coronado. Los hombres bajaban la voz a su paso. Las madres le ponían a sus bebés en las manos para que los bendijera. Podía calmar una fiebre con una oración susurrada junto a una taza de ruda y ron, o abrir el futuro de un hombre con conchas de cauri que hablaban en la antigua lengua congo. Se decía que guardaba una nganga, un caldero de hierro que respiraba, escondida bajo su casa de madera sobre pilotes, sobre los manglares, y que los espíritus que la habitaban tenían nombres más antiguos que el propio Veracruz. María nunca suplicaba, nunca se inclinaba. Cuando las damas españolas enviaban sirvientes a comprar amuletos de amor, ella les quitaba la plata pero los miraba a los ojos hasta que apartaban la mirada. Ese orgullo inquebrantable fue lo primero que notó don Ernesto, y lo que decidió quebrantaran ocurrió durante la fiesta de San Juan de 1895. Los fuegos artificiales resonaban en la plaza. Mientras María caminaba hacia su casa por los oscuros callejones tras la catedral, un carruaje le cerró el paso. 4 hombres la arrastraron al interior antes de que pudiera alzar el grito. La llevaron a la mansión de la calle de la Igualdad, a la habitación con las pesadas cortinas de terciopelo que engullían el sonido. Durante 3 días las contraventanas permanecieron cerradas. Al cuarto una sirvienta silenciosa sacó a María por la puerta trasera al amanecer, envuelta en un chal, sangrando entre las piernas, con los ojos ya ancianos. En la ciudad no vio nada. Los periódicos no publicaron nada. María regresó a La Conga. Cojeó durante semanas, luego volvió a caminar erguida. Reanudó sus curaciones, con la sonrisa intacta y la mirada firme. Pero quienes conocían las señales notaron nuevas cicatrices en sus muñecas, con forma de cuerda, y que a veces, cuando los truenos resonaban desde el golfo, miraba fijamente al vacío demasiado tiempo, y sus labios se movían sin emitir sonido. Una noche, meses después, un viejo palero la encontró sola en el malecón durante la marea baja, con el lodo negro hasta los tobillos, dibujando círculos alrededor de un espejo roto con un hueso de pollo. Le hablaba al mar con una voz que hacía retroceder a los cangrejos. Lo que me quitaste con sangre, she whispered, te lo devolveré con sangre, en tu carne pagará, en tu nombre pagará. Tus ojos mirarán lo que hiciste hasta que el sol los quema, y cuando grites, nadie vendrá. El anciano huyó sin decir palabra. La marea borró sus círculos. Los muertos, sin embargo, lo oyeron todo y comenzaron a prepararse. 23 de junio de 1898, en Veracruz estalla en la fiesta de San Juan, como un hombre que intenta escapar de su propia sombra. El malecón es un río de cuerpos a oficiales españoles de gala borrachos de anés, mulatas con gardenias tras las orejas, girando, al son de la jarana y el arpa, fuegos artificiales que florecen en tonos carmesí y dorados sobre las murallas de la fortaleza. El son jarocho se derrama por todos lados, la bamba, el siquisiri, tan rápido que las cuerdas deberían incendiarse. Las antorchas silban en el viento húmedo. Los niños persiguen bengalas encendidas, mientras las ancianas venden agua de coco. La ciudad baila porque mañana la fiebre podría llevarse a la mitad. Así que esta noche arden con fuerza a 4 kilómetros de distancia. Bajo la piel de la ciudad, María de la Luz comienza la 9ª y última noche de su trabajo. Lleva 8 noches descendiendo al túnel de drenaje abandonado que corre bajo la calle de la Igualdad.
como una vena negra. Allí donde el aire sabe a sal y podredumbre, ha alimentado Sungangan-rong, sangre de cabra negra, tierra de cementerio raspada de los pies de asesinos, un mechón de la cabellera plateada de don Ernesto robado a su barbero. Cada noche ha cantado los mambos que sus abuelas llevaban en la bodega de un barco negrero, canciones que abren puertas que ningún sacerdote puede cerrar. Cotton. El caldero ha respondido con un rugido más profundo en esta noche. La luna está oculta en perfecto. María entra descalza, con un vestido blanco de algodón empapado en agua de río y la cara pintada con líneas verticales de tiza, como los guerreros de Mayombe. De su cuello cuelga un collar de plumas de loro y huesos de dedos humanos. 3 hombres silenciosos antiguos estibadores que vieron desaparecer a sus hermanas en la mansión N. Montan guardia sobre la boca del túnel, con machete sobre las rodillas. Ella se arrodilla, abre la tapa del Angangan dentro. Se mueve algo que no tiene derecho a moverse. Ella ofrece el sacrificio final, 7 gotas de su propia sangre de la cicatriz que don Ernesto le dejó entre los muslos, y el nombre que nunca ha pronunciado en voz alta en el nombre de la hija que enterró viva en silencio. El túnel responde con un viento que viene de la nada. Las velas brillan azules, a María levanta los brazos y canta el punto de apertura, con una voz que hace huir a las ratas y temblar las raíces del manglar. Anambi abrió camino en Sarabanda. Rompe la cadena, venga lo que tenga que venir allá arriba. Un cohete explota sobre la plaza, y la multitud ruge de alegría abajo. Algo antiguo se estira, hace crujir sus nudillos de hueso y tormenta, y sonríe por primera vez en siglos. En lo que María pidió esa noche, le sería concedido, pero el precio, querido espectador, se pagaría en carne y hueso, y en un silencio tan absoluto que hasta los libros de historia se ahogarían en él. En el sol, ya es implacable cuando el juez, don Ramiro Cárdenas y Soto, desciende de su carruaje frente al Palacio Municipal, con guantes blancos impecables y el rostro marcado por el mismo desprecio que siente por cualquiera cuya sangre no sea castellana. El gobernador le ha dado instrucciones personales. Resolver este desafortunado incidente con la mayor celeridad y absoluta discreción. En otras palabras, en encontrar un negro para degollar y hacer desaparecer al resto dentro de la mansión. Detectives mexicanos, hombres que crecieron descalzos en los mismos barrios que ahora patrulla N, se mueven como fantasmas. Observan la precisión de las puntadas, la ausencia de charcos de sangre. Como todos los sirvientes, se han quedado repentinamente ciegos, sordos y mudos. Uno de ellos, el sargento Morales, se arrodilla junto a la mesa del comedor y ve algo que le hace temblar la mano. En el hilo de oro usado en los ojos de don Ernesto. Es exactamente el mismo hilo que solo se vende en la Casa Mercantil Española, propiedad del cuñado del juez. Se guarda la observación, no dice nada y vive al mediodía. Llegan los primeros sobornos en sobres sencillos. 500 pesos al forense para que incluya la insuficiencia cardíaca como causa UA preliminar. 1000 al jefe de policía para que pierda ciertas declaraciones de testigos. Los sobres son gruesos, perfumados con colonia francesa, imposibles de rechazar cuando tus hijos comen arroz con sal a la medianoche. Pertenece a una ciudad diferente. En los callejones detrás de la catedral, figuras encapuchadas a caballo dan advertencias. Catalina, la criada que encontró el cuerpo, despierta y encuentra una sola heliconia en su almohada y una nota. La lengua que habla se corta. No vuelve a pronunciar palabras sobre lo que vio. Una anciana lavandera que mencionó haber visto. La bruja de la conga. Cerca de la mansión, aparece flotando boca abajo en el canal. Con los pulmones llenos de flores. En el 3 de julio aparece el chivo expiatorio. Perfecto. Envuelto para regalo en Tomás el Mudo, un jardinero sordomudo de 30 años de la finca de La Vega, es arrastrado encadenado a la cárcel. No puede oír los cargos ni hablar para negarlos. En cuestión de horas, se produce una confesión escrita en un español elegante. Inalcanzable para Tomás Ancelos. Robo fallido, un loco solitario. La tinta aún está húmeda cuando el juez Cárdenas firma la orden de arresto. Nadie, como un hombre mudo, gritó pidiendo ayuda que nunca llegó, ni como un hombre cargó un cadáver más pesado que él por un suelo de mármol, sin dejar huellas a la luz del día. Ahora pertenece a la farsa. A la sala del tribunal está repleta de damas perfumadas que se aferran a sus abanicos como escudos. La luz del sol se cuela por los altos ventanales, tornando la escena casi festiva. Tomás se encuentra en el banquillo desconcertado, con las manos atadas, mientras el fiscal lee la confesión falsificada, en voz alta con horror teatral en el mazo. Del juez cae como la tapa de un ataúd a muerte en la horca. Sentencia ejecutada de inmediato, para calmar la ansiedad pública. A la noche regresa, más oscura que antes en la conga. Las madres cierran sus puertas con llave al oír el ruido de casco.
El sargento Morales quema su libreta personal en una lata de café y bebe hasta que no recuerda lo que vio. Los 3 hombres que montaban guardia sobre el túnel se han esfumado entre los manglares. Los pescadores juran que a veces ven la luz de las antorchas moviéndose. Donde no hay sendero en la élite, cierra filas con tanta fluidez que parece un ensayo de siglos. En el casino español se brinda por la justicia. Nadie menciona que la puerta trasera de la mansión se encontró sin llave desde dentro, ni que todos los espejos de la casa estaban girados hacia la pared. Nadie se atreve a pronunciar el nombre de María de la Luz en un susurro, porque todos comprenden la misma verdad tácita en algunas puertas. Una vez abiertas, no vuelven a cerrarse simplemente porque un juez declare el caso resuelto. Cuando las campanas de la iglesia suenan para la ejecución de Tomás, la ciudad ya ha acordado olvidaran algunas historias. No son demasiado horribles para creerlas. Son demasiado peligrosas para recordarlas. Y debajo de Veracruz, algo escucha cada mentira y sonríe con labios de hilo de oro en la plaza frente al Palacio Municipal. Es un carnaval de crueldad disfrazado de deber cívico. Carruajes bordean las calles. Las sombrillas florecen como flores venenosas. Damas de la alta sociedad, con encaje francés y sombreros con velo, han venido a ver morir a un hombre como antes veían la ópera, con sales aromáticas listas y chismes. En la boca los vendedores ofrecen cacahuetes tostados y agua de tamarindo a la multitud que se agolpa contra el cadalso de madera, erigido la noche anterior a Tomás. El mudo permanece de pie en la plataforma, descalzo, con pantalones blancos de algodón demasiado cortos para sus piernas, con los ojos abiertos y sin comprender. El verdugo, un gigante de Alvarado al que le pagan el doble para que no le hable, coloca la soga sobre la cabeza del prisionero y la aprieta con profesional indiferencia. El sacerdote murmura una oración en latín que nadie escucha. Cárdenas observa desde un balcón sombreado, con la mano enguantada apoyada en la barandilla como quien admira su jardín. Las 11:03, la trampilla cae a la cuerda, cantan Tomás Falls, y la cuerda se rompe con un sonido como el de un hueso al romperse. En la multitud jadea, entre encantada y aterrorizada. El verdugo jura y levanta el cuerpo. Se saca una segunda cuerda, gruesa, de cáñamo de Manila nuevo. Las damas se abanican más rápido. Alguien ríe nerviosamente. Vuelven a colocar la soga. El sacerdote comienza la oración desde el principio, con la voz entrecortada. Las 11:07, la trampilla cae una segunda vez. La segunda cuerda se deshilacha en el aire. Sus fibras se separan como si fueran cortadas por dientes invisibles. Tomás sí, directamente, aterriza de pie, tropieza y se queda allí, parpadeando en el polvo, mientras la cuerda rota se enrosca a su lado como una serpiente muerta por un latido imposible. La plaza queda lo suficientemente silenciosa como para escuchar el mar y luego el caos. Las mujeres gritan, los hombres se santiguan. Un coronel español se desmaya. Los guardias se abalanzan sobre él, golpeando a Tomás contra el suelo con las culatas de sus fusiles hasta que deja de moverse. Lo arrastran semiconsciente hasta la muralla de la fortaleza. Y allí, fuera de la vista, le disparan 6 balazos por la espalda, mientras intentaba escapar. El informe oficial afirmará más tarde que las cuerdas estaban defectuosas y culpará a un proveedor descuidado que convenientemente muere de fiebre 2 semanas después. María de la Luz nunca es mencionada en el tribunal, nunca es citada, ni siquiera registrada como sospechosa. Para cuando comienza la farsa, ya se ha ido, engullida por el infierno verde de los manglares, al sur de Boca del Río. Los pescadores jurarán durante décadas que, en las noches sin luna, ven a una mujer vestida de blanco caminando sobre el agua, seguida de 3 sombras que, sin linternas, iluminan el camino. La ciudad exhala. El escándalo se declara zanjado. Las damas regresan a sus terrazas y hablan del lamentable incident, solo en voz baja, como si el volumen por sí solo pudiera despertar algo que era mejor dejar dormido. Pero tú, viendo esto ahora, dime cuándo. Las cuerdas se negaron a matar a un inocente no una sino 2 veces. Cuando la ciudad aplaudió un asesinato para proteger su propio reflejo, ¿se hizo justicia aquella mañana en Veracruz? ¿O se protegió en cambio algo mucho peor a el Egeo antiguo, paciente y muy hambriento? En 5 acos, los almacenes de café ardieron en un incendio que comenzó en 3 lugares a la vez. Los barcos que transportaban el azúcar familiar desaparecieron en mares tranquilos. El hijo mayo era ilegítimo de don Ernesto Eduardo. Tomó las riendas del imperio en ruinas y en 1904 fue encontrado ahogado en su bañera con los ojos cosidos, igual que su padre. El forense dictaminó que fue un accidente. La criada que lo descubrió se ahorcó esa misma semana. El segundo hijo huyó a España, solo para caer de un balcón de Madrid en 1912, con la misma sonrisa dorada que nadie podía explicar. La hija menor ingresó en un convento en Puebla,
y fue encontrada crucificada boca abajo en la puerta de la capilla en 1919. En la fortuna familiar, antaño la envidia del Golfo se desvaneció como ceniza. Para 1930, la mansión de la calle de la Igualdad estaba vacía, con las ventanas destrozadas y las heliconias creciendo salvajes en el suelo del comedor donde don Ernesto había reinado en Veracruz. La historia se convirtió en una advertencia más que en historia. Las ancianas de la conga aún enseñan a sus nietas: nunca digas el nombre completo de la bruja de la conga después del anochecer. Se santiguan 2 veces y escupen por encima del hombro izquierdo si se menciona a María de la Luz. Ciertas puertas del antiguo B español siguen pintadas de azul, no para la Virgen, sino para confundir a los ojos inquietos que aún podrían estar mirando algunas noches. Los pescadores que llegan tarde juran que ven a una mujer vestida de blanco, parada al borde de los manglares, perfectamente quieta, mirando hacia la ciudad como si esperara que alguien rompiera el silencio. Así que nos quedamos con la pregunta que se niega a morir. ¿Fue María de la Luz un monstruo que se bañaba en sangre e invocaba una oscuridad que ningún humano debería tocar? ¿O fue simplemente la única que miró siglos de cadenas, violaciones y nombres borrados y decidió que ser presa ya no era una opción? La historia la llama villana porque los poderosos siempre escriben el primer borrador ampero en los barrios, donde los tambores aún recuerdan a África. La llaman la que no se rindió, y a veces, cuando la luna se oculta y el viento del Golfo trae el olor de heliconias y sangre vieja, incluso los descendientes de los hombres que ahorcaron al hombre equivocado bajan la voz, por si acaso ella todavía está escuchando. Los obreros no entendieron, al principio, lo que habían desenterrado. Creían que era otra fosa anónima, una más entre tantas que el tiempo había tragado en las afueras de Veracruz. Pero cuando la primera pala chocó contra un hueso atravesado por clavos oxideros, cuando aparecieron amuletos costeros pegados a las costillas, y finalmente, un cuaderno envuelto en un trapo endurecido por aceite, supieron que aquello no debía haber salido a la luz. Ese cuaderno, cubierto de manchas de humedad y de símbolos que nadie reconoció, contenía la única voz sobreviviente de una venganza tan grotesca que los viejos del lugar aún bajan la mirada si alguien pregunta: ¿y si estás viendo esto de noche? Será mejor que respires hondo, porque lo que este diario narra, lo que había sido enterrado para siempre bajo capas de silencio, miedo y superstición, nunca estuvo destinado a volver a la superficie. Y sin embargo, aquí está. Y ahora tú también, Lola. Investigación prohibida de Tomás. 600 words. Tomás no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Magdalena, inmóvil, pálido, como si lo observara desde un rincón húmedo de la hacienda. La culpa le pesaba en el pecho, y aunque sabía que el pueblo prefería olvidar, él sentía una obligación casi moral de descubrir qué había ocurrido realmente. Fue así, en silencio y sin anunciarlo, como comenzó su investigación clandestina, caminando de noche entre corredores vacíos y pasillos donde el aire olía a moho y miedo. En las primeras señales llegaron discretas. Una mañana, el caporal informó que habían encontrado gallinas abiertas en canal, acomodadas sobre la tierra como ofrendas mal hechas. Nadie quiso hablar del asunto, solo se persignaron y siguieron trabajando. Pero Tomás sintió que aquello no era casualidad. Esa misma noche escuchó a Isauro murmurar en su habitación, respondiendo a voces que nadie más oía. El hombre, antes Tanf, parecía hundirse en un delirio que contaminaba a quien se acercara demasiado. A los sirvientes empezaron a renunciar sin explicación. Algunos se marchaban antes del amanecer, dejando sus cosas atrás, convencidos de que la hacienda estaba marcada por algo más antiguo que la familia Lozano. Tomás intentó interrogarlos, pero nadie quería arriesgarse. «Usted no entiende lo que anda suelto», le dijo una mujer antes de irse con los ojos llenos de lágrimas. Ese comentario encendió aún más su curiosidad, aunque también despertó un temor que no estaba dispuesto a admitir. Fue en una habitación olvidada, detrás de un armario carcomido, donde Tomás encontró el hallazgo que marcaría su destino: el diario de Magdalena. El cuaderno, lleno de humedad, parecía resistirse a ser abierto, como si guardara un secreto que había esperado décadas para revelarse. En sus páginas descubrió dibujos de símbolos totonacos, anotaciones sobre sueños repetitivos y una palabra escrita varias veces con tinta temblorosa: vínculo. Cada línea estaba impregnada de un miedo que sobrevivía incluso al tiempo. Lo que más lo perturbó fue una descripción, casi poética, de un antiguo ritual totonaca. Magdalena había escrito que no se trataba de causar daño directo, sino de amarrar el destino de 2 personas mediante la muerte de una de ellas. Un sacrificio simbólico, decía el texto, donde el espíritu del fallecido se convertía en guardián y verdugo del sobreviviente. Tomás sintió un escalofrío recorrerle la espalda al imaginar a Magdalena escribiendo aquello mientras su salud mental se desmoronaba lentamente.
medida que avanzaba, más señales de advertencia surgían. Los ancianos del pueblo lo observaban, con una mezcla de lástima y temor, y algunos se negaban incluso a saludarlo. Una tarde, un campesino lo interceptó en el camino y le dijo en voz baja: «Muchacho, no siga leyendo. Eso no se escribió para los vivos». Pero Tomás, impulsado por la culpa y por una necesidad desesperada de entender, ignoró todas las advertencias, convencido de que la verdad estaba demasiado cerca para abandonarla. Sin embargo, cuanto más se acercaba a la última página del diario, más presente parecía sentirse la sombra de Magdalena en la casa. Objetos que había dejado en un lugar aparecían en otro. Puertas cerradas amanecían abiertas, y cada noche un golpeteo suave resonaba en la ventana de su habitación, como si alguien quisiera entrar. Tomás comenzó a preguntarse si el ritual del que hablaba Magdalena no solo vinculaba almas, sino también destinos enteros. Y entonces surgió la pregunta que lo acompañaría para siempre. ¿Debía seguir adelante o detenerse antes de que la misma fuerza que arrastró a Magdalena lo reclamara a él? Si tú estuvieras en su lugar, ¿qué harías? ¿Seguirías buscando o correrías antes de que la maldición te alcanzara? Veracruz en 1898 era un territorio donde la luz y la sombra coexistían con una fricción casi palpable. El puerto hervía con comerciantes, marineros extranjeros y trabajadores que descargaban mercancías bajo un sol que parecía quemar más que iluminar. Pero más allá de ese bullicio, en los caminos rurales y en los barrios que rodeaban la ciudad, la sensación dominante no era prosperidad sino temor. El país aún intentaba recuperarse de agitaciones políticas, y Veracruz, siempre vulnerable a epidemias, veía brotes de fiebre y tos sangrante que parecían surgir de la nada. En esos meses, obreros desaparecían sin explicación. Algunos decían que habían huido buscando fortuna, otros murmuraban que algo los había arrastrado hacia los manglares, donde la bruma ocultaba más que agua. Los periódicos apenas mencionaban estos casos, pero en los mercados se hablaba en voz baja de brujería, de pactos rotos y de sombras que caminaban por la noche. La mezcla de creencias era un caldo espeso: catolicismo fervoroso, rezos indígenas totonacas, supersticiones costeras y una fe ciega en amuletos contra el mal aire. Las familias colgaban rosarios junto a figuras talladas en madera, y nadie lo encontraba extraño. La gente había visto demasiadas cosas que no sabía explicar, y en un tiempo sin electricidad en la mayoría de las zonas rurales, la oscuridad no era solo ausencia de luz, sino una presencia que se sentía observando. Y ahora imagina ese mundo, sin forenses, sin policías capacitados, sin teléfonos, sin nadie a quien acudir cuando un ser querido desaparecía. Lo único que existía era el rumor, el miedo y la certeza de que no se debía confiar ni en vecinos ni en autoridades. En ese escenario cargado de silencios, cada crujido nocturno parecía presagio, cada mirada esquiva ocultaba secretos, y cada rastro perdido señalaba algo más profundo que simple desgracia. Era un Veracruz donde la vida avanzaba con color, pero la muerte acechaba a un paso, reclamando lo que nadie se atrevía a nombrar. Y mientras recorres esta historia, imagina caminar por esas calles, oyendo el vaivén del mar y preguntándote si lo que temes es aún real. Sonido ano. Una noche, meses después, un viejo palero la encontró sola en el malecón durante la marea baja, con el lodo negro hasta los tobillos, dibujando círculos alrededor de un espejo roto con un hueso de pollo. Le hablaba al mar con una voz que hacía retroceder a los cangrejos. «Lo que me quitaste con sangre», she whispered, «te lo devolveré con sangre, en tu carne pagará, en tu nombre pagará. Tus ojos mirarán lo que hiciste hasta que el sol los quema, y cuando grites, nadie vendrá». El anciano huyó sin decir palabra. La marea borró sus círculos. Los muertos, sin embargo, lo oyeron todo y comenzaron a prepararse. 23 de junio de 1898, en Veracruz estalla en la fiesta de San Juan, como un hombre que intenta escapar de su propia sombra. El malecón es un río de cuerpos a oficiales españoles de gala borrachos de anés, mulatas con gardenias tras las orejas, girando. Al son de la jarana y el arpa, fuegos artificiales que florecen en tonos carmesí y dorados sobre las murallas de la fortaleza. El son jarocho se derrama por todos lados, la bamba, el siquisiri, tan rápido que las cuerdas deberían incendiarse. Las antorchas silban en el viento húmedo. Los niños persiguen bengalas encendidas, mientras las ancianas venden agua de coco. La ciudad baila porque mañana la fiebre podría llevarse a la mitad. Así que esta noche arden con fuerza a 4 kilómetros de distancia. Bajo la piel de la ciudad, María de la Luz comienza la novena y última noche de su trabajo. Lleva 8 noches descendiendo al túnel de drenaje abandonado que corre bajo la calle de la Igualdad, como una vena negra. Allí donde el aire sabe a sal y podredumbre, ha alimentado un gangan ron, sangre de cabra negra, tierra de cementerio raspada de los pies de asesinos, un mechón de la cabellera plateada de don Ernesto robado a su barbero. Cada noche,
Ha cantado los mambos que sus abuelas llevaban en la bodega de un barco negrero, canciones que abren puertas que ningún sacerdote puede cerrar. Cotton. El caldero ha respondido con un rugido más profundo en esta noche. La luna está oculta en perfecto. María entra descalza, con un vestido blanco de algodón empapado en agua de río y la cara pintada con líneas verticales de tiza, como los guerreros de Mayombe. De su cuello cuelga un collar de plumas de loro y huesos de dedos humanos. 3 hombres silenciosos antiguos estibadores que vieron desaparecer a sus hermanas en la mansión N. Montan guardia sobre la boca del túnel, con machete sobre las rodillas. Ella se arrodilla, abre la tapa del angangan dentro. Se mueve algo que no tiene derecho a moverse. Ella ofrece el sacrificio final, 7 gotas de su propia sangre de la cicatriz que don Ernesto le dejó entre los muslos, y el nombre que nunca ha pronunciado en voz alta en el nombre de la hija que enterró viva en silencio. El túnel responde con un viento que viene de la nada. Las velas brillan azules, a María levanta los brazos y canta el punto de apertura, con una voz que hace huir a las ratas y temblar las raíces del manglar. Anambi abrió camino en Sarabanda. Rompe la cadena, venga lo que tenga que venir allá arriba. Un cohete explota sobre la plaza, y la multitud ruge de alegría abajo. Algo antiguo se estira, hace crujir sus nudillos de hueso y tormenta, y sonríe por primera vez en siglos. En lo que María pidió esa noche le sería concedido, pero el precio, querido espectador, se pagaría en carne y hueso, y en un silencio tan absoluto que hasta los libros de historia se ahogarían en él. En el sol ya es implacable cuando el juez, don Ramiro Cárdenas y Soto, desciende de su carruaje frente al Palacio Municipal, con guantes blancos impecables y el rostro marcado por el mismo desprecio que siente por cualquiera cuya sangre no sea castellana. El gobernador le ha dado instrucciones personales. Resolver este desafortunado incidente con la mayor celeridad y absoluta discreción. En otras palabras, en encontrar un negro para degollar y hacer desaparecer al resto dentro de la mansión. Detectives mexicanos, hombres que crecieron descalzos en los mismos barrios que ahora patrulla N, se mueven como fantasmas. Observan la precisión de las puntadas, la ausencia de charcos de sangre, como todos los sirvientes se han quedado repentinamente ciegos, sordos y mudos. Uno de ellos, el sargento Morales, se arrodilla junto a la mesa del comedor y ve algo que le hace temblar la mano. El hilo de oro usado en los ojos de don Ernesto es exactamente el mismo hilo que solo se vende en la Casa Mercantil Española, propiedad del cuñado del juez. Se guarda la observación, no dice nada y viven al mediodía. Llegan los primeros sobornos en sobres sencillos. 500 pesos al forense para que incluya la insuficiencia cardíaca como causa preliminar. 1000 al jefe de policía para que pierda ciertas declaraciones de testigos. Los sobres son gruesos, perfumados con colonia francesa, imposibles de rechazar cuando tus hijos comen arroz con sal a la medianoche. Pertenece a una ciudad diferente. En los callejones detrás de la catedral, figuras encapuchadas a caballo dan advertencias. Catalina, la criada que encontró el cuerpo, despierta y encuentra una sola heliconia en su almohada y una nota. La lengua que habla se corta. No vuelve a pronunciar palabras sobre lo que vio. Una anciana lavandera que mencionó haber visto. La bruja de la conga. Cerca de la mansión, aparece flotando boca abajo en el canal. Con los pulmones llenos de flores. En el 3 de julio aparece el chivo expiatorio. Perfecto. Envuelto para regalo en Tomás el Mudo, un jardinero sordomudo de 30 años de la finca de La Vega, es arrastrado encadenado a la cárcel. No puede oír los cargos ni hablar para negarlos. En cuestión de horas, se produce una confesión escrita en un español elegante. Inalcanzable para Tomás Ancelos. Robo fallido, un loco solitario. La tinta aún está húmeda cuando el juez Cárdenas firma la orden de arresto. Nadie, como un hombre mudo, gritó pidiendo ayuda que nunca llegó, ni como un hombre cargó un cadáver más pesado que él por un suelo de mármol, sin dejar huellas a la luz del día. Ahora pertenece a la farsa. A la sala del tribunal está repleta de damas perfumadas que se aferran a sus abanicos como escudos. La luz del sol se cuela por los altos ventanales, tornando la escena casi festiva. Tomás se encuentra en el banquillo desconcertado, con las manos atadas, mientras el fiscal lee la confesión falsificada en voz alta con horror teatral en el mazo. Del juez cae como la tapa de un ataúd a muerte en la horca. Sentencia ejecutada de inmediato, para calmar la ansiedad pública. A la noche regresa, más oscura que antes en la conga. Las madres cierran sus puertas con llave al oír el ruido de casco. El sargento Morales quema su libreta personal en una lata de café y bebe hasta que no recuerda lo que vio. Los 3 hombres que montaban guardia sobre el túnel se han esfumado entre los manglares. Los pescadores juran que a veces ven la luz de las antorchas moviéndose. Donde no hay sendero en la élite, cierra filas con tanta fluidez que parece un ensayo de siglos. En el casino español se brinda por
La justicia. Nadie menciona que la puerta trasera de la mansión se encontró sin llave desde dentro, ni que todos los espejos de la casa estaban girados hacia la pared. Nadie se atreve a pronunciar el nombre de María de la Luz en un susurro, porque todos comprenden la misma verdad tácita en algunas puertas. Una vez abiertas, no vuelven a cerrarse simplemente porque un juez declare el caso resuelto.